El SARS es el síndrome respiratorio agudo severo que se presenta usualmente como una neumonía típica. Apareció por primera vez en China, propagándose a Vietnam y luego a otros países por medio de viajes. Sobre su propagación se tienen 4 teorías. Primero, difusión por contagio espacial, que es de persona a persona por contacto cercano, y esto se relaciona con la intensidad inicial de la enfermedad y la susceptibilidad de la persona de infectarse. Esta es la responsable de que se expanda en la misma localización geográfica. Segundo, difusión jerárquica. Explica cómo el virus se expande entre grandes ciudades. La trayectoria de transmisión de SARS evidencia cómo un caso de esta enfermedad en Hong Kong dio paso a un brote en Toronto, sin necesidad de pasar por ciudades pequeñas en su proceso. Tercero, lugar central, en donde se categorizan las ciudades según su índice de desarrollo, es decir, densidad de población, servicios disponibles, medios de transporte y conectividad con otras ciudades. Entre mayor el grado de interconectividad de la ciudad, más riesgo hay de difusión de la enfermedad. Cuarto, difusión combinada. Engloba la difusión por contacto espacial y la jerárquica. Esta es la que mejor explica la difusión de SARS. Todo se originó el 16 de noviembre de 2002 en una pequeña provincia de China, conocida como Guangdong. Allí se cree que debido a mala higiene en el manejo de alimentos, ocurre el primer caso de SARS, en el que un hombre presentó síntomas respiratorios atípicos. Por esta razón, llamó a su médico, quien tras examinarlo y diagnosticar una neumonía típica, se retiró del lugar y sin tener noción de la existencia del virus, se trasladó hacia el Hotel Metropole de Hong Kong, donde se hospedó durante la noche del 21 de febrero de 2003 para asistir a un matrimonio. Posteriormente, durante el transcurso del día, empieza a sentirse mal, por lo que es llevado a un hospital, sin percatarse de que durante su estancia infectó a 10 personas más, incluidos huéspedes y trabajadores del hotel. 2 de estas personas infectadas eran de Canadá, una de Vietnam, 3 de Alemania, una de Estados Unidos y los 2 restantes de Hong Kong. Estos 10 casos en el Hotel Metropole son los responsables de la diseminación mundial. No se tiene claro la cadena de transmisión, pero se cree que pudo ser un sistema de ventilación contaminada, contaminación fecal-oral, superficies contaminadas o animales. Hasta el día 16 de abril se logra determinar el agente infeccioso de las neumonías atípicas, que correspondía a un coronavirus. Su tasa básica de reproducción, entendida como el número promedio de casos secundarios a un caso primario en una población susceptible, fue de 4.6, lo cual quiere decir que por cada persona infectada se producirán secundariamente 4.6 casos nuevos. Además, se debe tener en cuenta que si este número es mayor a 1, hay riesgo latente de epidemia. Otro punto importante es que cuando la tasa es menor a 1, se considera que la replicación de un virus se encuentra bajo control, lo cual se termina cuando se agotan los susceptibles, es decir, las personas que antes eran susceptibles mueren o adquieren inmunidad. Dentro de los huéspedes del Hotel Metropole estaba una mujer de 78 años de edad, proveniente de Canadá, la cual regresó a su país el 23 de febrero y se convirtió en el caso índice del país. Ella presentó sintomatología de SARS 2 días después de su llegada y murió el 5 de marzo sin haber sido diagnosticada. La mujer le transmitió la enfermedad a su hijo y a su familia. Su hijo, quien ingresó a un hospital de Toronto, posteriormente murió. Mientras estuvo en el servicio de urgencias, las medidas de aislamiento fueron pobres, por lo que hubo contagio nosocomial de SARS. Más tarde, los canadienses comienzan a atar cabos. El paciente es resistente al tratamiento y tiene un contacto de Hong Kong. En China hay alarmas por una nueva enfermedad altamente transmisible.
Mientras tanto, otro hombre que también se hospedó en el Hotel Metropol llega directamente del avión a un hospital de Vancouver, puesto que presentó síntomas de gripa en el avión, por lo que no hubo transmisiones secundarias de este caso índice. En marzo 25 ya habían 19 casos diagnosticados en Canadá, por lo que se designa SARS como una emergencia y enfermedad de reporte obligatorio. El 23 de abril, debido a la magnitud del SARS, la Organización Mundial de la Salud recomendó evitar viajes a Toronto. Esto generó un alto impacto económico y social, y días más tarde se levanta el aviso. En mayo 23, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró a Toronto libre de transmisión local, inicia el segundo pico con 5 personas infectadas. Sin embargo, nunca se supo la cadena de eventos que inició el segundo pico. La IATA se refiere a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la asociación comercial de las compañías aéreas. Es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo en beneficio económico de sus accionistas privados. La IATA busca ofrecer beneficios a todas las partes involucradas en el comercio aéreo. Para los consumidores, simplifica los procesos de viaje y transporte mientras mantiene los costos bajos. Respecto a las aerolíneas, permite que éstas operen de manera segura, eficiente y económica bajo reglas definidas. Sirve de intermediario entre el pasajero, los agentes de carga y las aerolíneas. Para los gobiernos, IATA busca asegurar que ellos puedan estar bien informados de las complejidades de la industria de la aviación. Durante la epidemia de SARS, en el 2003, la IATA intervino en gran medida y se decidió suspender vuelos de algunos países desde y hacia China. El 28 de abril, las dos principales aerolíneas de Taiwán cancelan los vuelos hacia Hong Kong. El 5 de mayo, Corea del Norte suspendió los vuelos a China. Posteriormente, el 8 de mayo, Rusia ordena suspensión de venta y reserva de billetes de avión para todos los vuelos regulares a China, Hong Kong y Taiwán. Notificó a todas las compañías aéreas del país de que deben estar preparadas para suspender total e inmediatamente el transporte aéreo, incluido el de carga hacia y desde China. El 23 de mayo, Estados Unidos establece alerta de viaje a Toronto. El 1 de abril, autoridades españolas recomiendan no viajar a Hong Kong. El 23 de abril, la Organización Mundial de la Salud recomienda no viajar a Toronto ni Pekín por 3 semanas. Todas estas suspensiones de vuelos generó pérdidas por más de $10.000 millones en las aerolíneas, sobre todo las asiáticas. Sin embargo, era necesario realizar las suspensiones de vuelo con el fin de disminuir la propagación del virus alrededor del mundo, ya que de no ser así, el número de casos posiblemente sería mayor no solo en China sino en el resto del mundo. Los viajes internacionales han aumentado en los últimos años, ya sea por el turismo, migración o incremento del comercio internacional de alimentos o productos biológicos. Esto trae consigo el riesgo de una rápida propagación de enfermedades infecciosas entre naciones, ya sea a través de equipajes, cargas, personas y demás, que constituyen una preocupación potencial para cualquier país y para el resto del mundo. De allí la importancia de una adecuada cooperación internacional para mejorar la seguridad sanitaria mundial. Por eso, en el año 2005 se revisó el Reglamento Sanitario Internacional, que tenía como objetivo prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle respuesta, por medio de 3 principales intervenciones. Primero, aplicando medidas preventivas de rutina, como la desinsectación de los aviones y solicitando documentos aprobados internacionalmente, como certificados de vacunación en todos los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. Además, todos los países miembros deberán tener puestos de servicio médico y sanitario en dichos sitios.
Segundo, notificando formalmente a la OMS de todos los acontecimientos que pueda constituir una urgencia sanitaria de interés internacional, entendida como todo evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad que podría exigir una respuesta internacional coordinada. Para tomar esta decisión existen parámetros para notificar basados en lo siguiente. Primero, gravedad del impacto del evento en la salud pública. Segundo, carácter inusitado o imprevisto del evento. Tercero, posibilidades de propagación internacional del evento. Y cuarto, riesgo de restricciones a los viajes o al comercio a causa del evento. Sin embargo, hay ciertas enfermedades que no deberán seguir dichos parámetros, sino que por el contrario deberán ser notificadas automáticamente a la OMS en menos de 24 horas. Estas son viruela, poliomielitis por virus salvaje, SARS y gripe humana causada por un nuevo subtipo de virus. Finalmente, dentro de las principales medidas del Reglamento Sanitario Internacional tenemos, tercero, todos los Estados miembros del Reglamento Sanitario Internacional deberán aplicar las recomendaciones de carácter provisional si el director general de la OMS determinase que se está produciendo dicha urgencia sanitaria. Todo esto se centra en prestar apoyo a los estados afectados y al mismo tiempo tratando de evitar interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional.